En esta nueva edición de Estilo Documental te traemos la vida y carrera de Carlos Villagrán, o mejor conocido como Kiko del Chavo del Ocho. Si estás viendo este video es porque recuerdas a este personaje de ojos saltones, cachetes inflados, algo engreído e envidioso, pero también de gran corazón. Así es, estamos hablando de Kiko, de la vecindad del Chavo del Ocho. Fue gracias a la interpretación de Kiko que Carlos Villagrán fue reconocido a nivel mundial y amado por los fans del programa. Pero detrás de la máscara de Kiko, Carlos Villagrán se enfrentó a uno de los mayores referentes de la televisión mexicana, Roberto Gómez Bolaños. Algunos afirman que se debió a celos y rencor de parte de Chespirito. Otros dicen que debido a la fama de Carlos Villagrán se volvió algo arrogante, creyendo que era el personaje más importante del programa. Esta rivalidad, que fue por muchos años, ensombreció la imagen de Carlos Villagrán al punto de casi truncar su carrera. En el siguiente documental conocerás la vida detrás del personaje, cómo fue su dura vida hasta que conoció a Chespirito, quien lo incorporaría al elenco del Chavo. También veremos algunos detalles de cómo le dio vida al personaje de Kiko y las consecuencias que enfrentó al dejar el programa del Chavo. Somos Estilo Documental y te invitamos a que te pongas cómodo y disfrutes del siguiente video. ¿Sabías que perteneces al 99% de las personas que ven nuestros videos y no están suscritas? Te invito a que te unas al 1% de la comunidad de Estilo Documental. Carlos Villagrán nace el 12 de enero de 1944 en la colonia de Nativitas del Distrito Federal, México. Fue el segundo de 4 hermanos. Desde muy joven mostró un gran interés por el entretenimiento y la actuación. Sus padres, Carlos Villagrán y Eva Eslava, provenían de una familia de escasos recursos, pero a pesar de esto, siempre lograban mantener al hogar y a sus 4 hijos. Su padre trabajó como fotógrafo de las Alamedas, sacándole fotos a las familias que paseaban por el lugar. Lamentablemente, para él y su familia, este trabajo no era muy remunerativo. Mi papá era fotógrafo de las Alamedas y tomábamos fotos a las familias, después íbamos a las casas, a tocar las casas, a vender las fotos. Y ahí me tocaba cargar el tripié, ¿no? Era una familia muy pobre, teníamos carencia de comida, de juguetes, cuando Reyes, todo eso. Carlos Villagrán tuvo que combinar sus estudios con el trabajo para poder ayudar a su padre y familia. Debido a esto, Carlos solo estuvo hasta segundo grado de secundaria. Con el tiempo, Carlos Villagrán aprendió el oficio de su padre, fotógrafo. Fue gracias a esto que obtuvo su primer trabajo en 1967 como reportero gráfico para el periódico El Heraldo de México, quien se encargaba de cubrir las Olimpiadas que se celebrarían en el país en 1968. Carlos Villagrán aprovechó esta oportunidad, ya que con su credencial de fotógrafo podía ingresar a los estudios de grabación de Telesistema Mexicano. Durante sus visitas, Carlos Villagrán poco a poco se iba acercando al ambiente que le gustaba y que marcaría su carrera. Me dejaban pasar y le pedía trabajo a Capolina. En ese entonces estaba Enrique Guzmán con Bartolo, estaban los Polivoces, les pedía trabajo a ellos, me daban papeles de extra sin hablar, así nada más. Sus papeles eran muy sencillos, a veces le tocaba interpretar a un banquero o un policía, incluso a un ladrón. Fue para esa época que tomó la decisión de pasarse junto a muchos otros actores a Canal 8, que traía una nueva propuesta de entretenimiento y que ofrecía nuevas oportunidades de trabajo para él. Muy pronto surgió el primer personaje cómico que le daría popularidad, Pirolo, en el programa El Club de los Millonarios. Fue este personaje que empezó a llamar la atención de un joven y ya reconocido escritor, Roberto Gómez Bolaños, del cual te invito a que puedas ver su historia en nuestro canal. Luego de su participación en el Club de los Millonarios, Carlos Villagrán se unió a Rubén Aguirre, quien para ese entonces era un actor, director y productor recién llegado de Monterrey, quien comenzó en Canal 8 el Club de Yori, donde Carlos Villagrán, con su personaje Pirolo, interpretaba a una viejecita. Fue entonces que Carlos empezó a mostrar algunas de sus características expresiones,
como inflar los cachetes y su característico llanto. Ese personaje se llamaba Lola Mento, de una viejita con los cachetes inflados y que para todo hacía... que después fue el llanto de Kiko. Fue para 1970 que Roberto Gómez Bolaños realizó una fiesta en su casa para el sketch de Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, cuando Roberto Gómez Bolaños y Carlos Villagrán se conocieron. En la fiesta, Carlos Villagrán y Rubén Aguirre se animaron a hacer un breve y espontáneo sketch cómico, que curiosamente llamó mucho la atención de Roberto Gómez Bolaños, debido a las graciosas actuaciones de los dos, pero principalmente la de Carlos Villagrán. Y un día hizo Roberto una merienda, una fiestecita en su casa, e invitó a todos los que trabajábamos con él. Y yo llevé a Kiko. Y me acordé de lo que hacía Chabelo con César Costa. Y me lo senté a Kiko aquí en la rodilla, le pinté 2 rayas. Carlos Villagrán se sentaba en su rodilla y hacían una mímica de muñeco y de ventrílocuo. Era muy chistoso. Y Roberto quedó impresionado por los cachetes inflados y por todo eso, y lo llamó al programa, y se hizo importantísimo porque tiene mucha gracia, tiene una gracia innata. Después de esto, Carlos Villagrán fue incorporado al Chavo en un sketch que formaba parte de un segmento de Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Y así empezamos a hacer el Chavo del Ocho, nada más con Kiko, la Chilindrina, el Chavo y Don Ramón. Eran los únicos 4 personas. Luego se agregarían al elenco Florinda Mesa como Doña Florinda y la mamá de Kiko, Rubén Aguirre como el profesor Girafales e interés romántico de Doña Florinda, Edgar Vivar como el señor Barrigas y la española Angelines Fernández como la bruja del 71. El programa consistía en el día a día de un grupo de niños y sus travesuras que vivían en una vieja vecindad. No tenía más que un solo bloque, pero desde que apareció tuvo una aceptación enorme. En el programa, Carlos Villagrán interpretaba a un niño de 9 años que se llamaba Federico y que cariñosamente le decían Kiko. Kiko vestía un traje de marinerito, ya que su padre había sido capitán de un barco, el cual trágicamente había sido comido por un tiburón. Es por eso que Kiko, cuando se refería a él, decía la graciosa y oportuna frase que descanse en paz. Kiko era muy mimado y sobreprotegido por su madre. La actitud de Kiko con sus amigos y vecinos era muy particular, ya que parecía ser siempre el malo de la serie, ya que era envidioso y algo presumido, debido a la clase social que los diferenciaba. Pero a veces dejaba ver su lado bueno, demostrando que también tenía un buen corazón. Carlos Villagrán se encargó de darle características únicas al personaje de Kiko, no solo en su vestimenta, sobre todo en sus expresiones faciales y físicas, además de su graciosa forma de hablar. Busqué el traje marinerito y como siempre tuve entrada, me busqué una gorrita, me saqué pelo mismo, pelo mío y lo hice un cuernito, así lo puse encima de la visera y todo. Y empecé a hacer unos cachetes y pelar los ojos. Y le digo, ¿qué cabe así? Bueno, pues empezamos a hacer el programa. Pero esta no era la primera vez que usaba esta habilidad, ya que previo al programa las usó al interpretar por primera vez a un niño en una obra de teatro llamada Luquín Bambia. Una parte era el personaje que hacía yo del cucufato, que llegaba a un hotel, donde le pasaban una serie de cosas muy absurdas. Otra parte del espectáculo era un juicio a Doña Blanca. Y otra parte del espectáculo era una fiesta, un fin de fiesta de niños, que lo hacíamos Rafael Inclán, yo, varios adultos, pero hacíamos niños. Y en el juicio a Doña Blanca presentábamos al Chorrito, al niño que nació de noche, todos estos personajes de Cricri. Y Kiko hacía el niño que nació de noche. Y lo hacía como hizo después el personaje con Shakespearito. Inflaba sus cachetes, o sea, el mismo personaje, él lo había creado.
Según Carlos Villagrán, él también fue el que agregó las frases al personaje de Kiko como chusma chusma o cállate cállate cállate, al igual que otras frases muy conocidas del personaje. Una vez le dije, chusma, chusma. Dice, eso me gusta. Y se puso ya como rolling gag. Como estar repitiendo cada tanto que vente, solo te juntas con esta chusma, chusma, chusma. Salió de mí. El cállate, cállate, que me desespera, salió de mí. Una vez que empezó a decir, cállate, cállate. Y le gustó mucho a Chapito. Cállate, que me desespera. Dije, ¿yo cómo voy a llorar cuando tenga que llorar? Tenía un sonido gutural que me había descubierto que era un perico, ¿no? Que hice imitar un perico y le decía, dije, caray. Entonces, se lo puse. Después de este proceso, en el cual todos los personajes fueron tomando forma, llegó el año 1973, cuando el programa pasó de ser un simple sketch a convertirse en un programa propio, del cual ya todos conocemos su exitoso paso por la televisión, no solo mexicana, también en toda Latinoamérica y el mundo. Esta fama impulsó a que el elenco visitara distintos países donde eran recibidos como héroes por todos sus fanáticos. Cuando llegamos a Nicaragua era el primer país con que nos internacionalizábamos. Poner un pie afuera de México, ¿no? No, es impresionante. Yo lloraba y del nudo en la garganta. Eran tumultos de gente, ¿no? En muy poco tiempo, los personajes del Chavo del Ocho se convirtieron en íconos para todos sus fans, y el personaje de Carlos Villagrán, Kiko, era uno de los más reconocidos por los fans extranjeros. Fue supuestamente este reconocimiento a Carlos Villagrán lo que molestó a Roberto Gómez Bolaños. Fue precisamente allá en Chile donde el Kiko, ahí como que no le gustó mucho a Roberto Bolaños, sí. Él dice que el personaje de Kiko había tenido más popularidad que el del Chavo, sí. Él, sabiendo que a la gente le gustaba a Kiko, en lugar de ponerse los mejores chistes, él se los pasaba a Kiko. Yo repartía, y repartía muy bien, al grado de que se lucía a todo mundo. Después de varios años juntos y de una relación desgastada con el elenco, Carlos Villagrán en 1978 dejó de formar parte del Chavo del Ocho, tras finalizar los capítulos que se transmitieron en Acapulco, México. Kiko no soportó la chusma y se fue a vivir con una tía rica. Esa fue toda la razón que dieron para desaparecer a Kiko, que fue muy poco, porque la gente, inclusive me llegaron a mí cartas de niños que decían, yo rezo porque el diario se abra la puerta, el número 14 salga Kiko. Me sacan del programa. Yo me sentía disgusto, yo le fui a decir a su casa, ya no quiero salir en el programa, pero ya me habían sacado, ya me habían hecho fuchi. Se comentaba que su salida era debido a la mala relación con el director y su falta de profesionalismo. Otra versión es que su salida se debió a que a Carlos Villagrán le había llegado una oferta de trabajo muy tentadora y que contó con la aprobación de Roberto Gómez Bolaños, solo que con un pequeño detalle. Fue una cosa totalmente normal. Kiko le dijo a Roberto, aquí me pagan, creo que en aquel tiempo eran 1,000 pesos o 600 pesos, yo no sé. Y allá me pagan $10,000. ¿Qué hago? Yo creo que era muy legítimo de él. Él me dijo, quiero probar suerte por mí mismo como estelar de otro lado. Y le dije, tienes todo el derecho. $10,000 por semana. Y le dijo Roberto, pues vete. Ni Televisa, ni yo, ni nadie te va. Aquí nadie gana $10,000. Nadie. Si te conviene, acéptalo, porque de veras me parece muy bueno. Nada más que el personaje de Kiko es mío. La prensa se encargó de difundir la salida de Carlos Villagrán del elenco y de su mala relación con Roberto Gómez Bolaños, alegando que según Carlos Villagrán, Roberto Gómez se creía el Shakespeare de la televisión. Después de su salida del programa, llegaría una nueva y para nada agradable etapa en la vida de Carlos Villagrán. La lucha por quedarse con el personaje de Kiko, lucha que duró años
Ahí empezó mi peregrinar, mi vía cruces. Mandó fax a todos lados que nadie me contratara, que no me dieran trabajo. Que él amenazaba, según esto lo que me decían era, dejaba de surtir el programa El Chavo del Ocho y dejaba de surtir telenovelas mexicanas de aquel entonces. Algo curioso es que según declaraciones de Roberto Gómez Bolaños, a pesar de que él podía hacer que Carlos Villagrán dejara de usar el personaje, ya que él tenía los derechos de autor de Kiko, nunca ejerció ese derecho, y que él no era el causante de su veto actoral. Yo podía haber evitado que él actuara, pero nunca quise hacerlo. Lo dejé que usara el personaje, pero dije, no vayas a hacer Plaza de Toros de la Aurora, supuestamente estaba vendido todo, mandaron a hacer boletos a Miami y todo esto. Y me tenían que presentar, pero parece que lo boicotearon todo. Y me obligó la ANDA de allá a presentarme, a hacer el show sin gente. Había cuates que vendían refrescos sentados así. Perdón que me recargue esto. Sentados así, vendiendo refrescos. Y yo llorando, vestido de Kiko, dando el show. No había gente. Después de esto, Carlos Villagrán fue perdiendo terreno en el mundo de la actuación. Se escuchaba que quería ingresar a algunas televisoras, pero por X motivos esto no se concretaba. Lamentablemente, lo del veto televisivo lo puso en graves aprietos, pero fue en Venezuela que pudo encontrar cierto refugio. Peter Botón me manda a hablar y me dice, epa Kiko, mira, me llegó un fan del Tigre que no te dé trabajo. El Tigre es muy poderoso, pero este es mi casa, y en mi casa nadie me da órdenes. Bienvenido a tu casa, Kiko. Fue así que Carlos Villagrán siguió dándole vida a su personaje, pero con algunas diferencias. Y así lo prometió Carlos, después le valió, en lugar de la corbata blanca la puso amarilla, y en lugar de los pantalones con 2 rayas los puso con 3, y no sé, es muy fácil burlar a la ley. No, dice, yo no soy igual. Ahora en lugar de traer amarillo, traigo rojo. Ahora en lugar de traer blanco, traigo azul. Él creyó que porque ya había triunfado en el grupo, podía triunfar solo. Y se dio un frentazo en la vida porque hizo muchos programas que todos fueron un fracaso. Que El Niño de Papel, que Kiko. Empezó a tener un éxito tal. Pero no se dio cuenta de que el éxito se lo debía a Roberto Gómez Bolaños, porque Kiko sin Chilindrina no es nadie. Kiko sin Florinda no es nadie, sin Ramón, es decir, Girafales sin el Chavo no es nadie, sin Ñoño no es nadie. La única manera de triunfar es juntándonos. A pesar de esta oportunidad, es cierto que nunca volvió a tener el mismo éxito que tuvo en el programa del Chavo del Ocho, llevándolo a tener que vivir en distintos países para conseguir trabajo. Viví 11 años en Argentina, de vivir ahí, viví 8 años en Venezuela por el veto. Viví 3 años en Chile, 3 años en Brasil, 3 años en California, 2 años y medio en Miami, y así anduve. Nosotros nos acostumbramos a la forma de trabajo de mi papá. Sabíamos que pues tenía que irse a lo mejor por temporadas de 3, 4 meses. Nosotros nos quedábamos con mi mamá siguiendo nuestras actividades que eran la escuela, estábamos muy pequeños. Y vives con ello, o sea, creciste con ello.
También se corrió el rumor de que, debido a su éxito en El Chavo del Ocho, Carlos Villagrán había acumulado una gran fortuna y que con ese respaldo había iniciado una demanda contra Roberto Gómez Bolaños por los derechos del personaje de Kiko, hecho que él mismo se encargó de desmentir. No había litigio, nunca hubo litigio. No tenía dinero, no tenía el poder para enfrentarme a ese otro poder de capital. Entonces no podía hacer nada. Lo único que tenía que hacer es lo que yo sabía hacer. Inflar mis cachetes, llorar, hacer chistes, hacer reír a la gente. Si me solicitaban aquí, pues allí iba yo y lo que he estado haciendo. Durante la década de los 80, Carlos Villagrán trabajó en varios proyectos: El Niño de Papel, Federico, Las Nuevas Aventuras de Federico, Kiko Botones y el circo de Monsieur Cachetón. Lamentablemente para él, ninguno tuvo el éxito que él deseaba. Pero fue en 1987 que se le presentó una oportunidad única. Carlos Villagrán regresó a México para protagonizar junto a Ramón Valdés la emisión A que Kiko, que producía Telerrey. Curiosamente, Roberto Gómez Bolaños no pudo evitar el uso del personaje, ya que ahora se escribía de otra forma para evitar problemas legales. Sin dudas, esta dupla habría tenido una muy buena repercusión, ya que Ramón Valdés era un actor muy querido por el público mexicano. Lamentablemente, esto duró muy poco, ya que el 9 de agosto de 1988, Ramón Valdés se despidió de la actuación para siempre, tras padecer un cáncer terminal que lo llevaría a la muerte. Kiko y otros se retaban para visitar un panteón, para ver quién tenía más valor en la noche. Total que don Ramón no sabe y va a buscar a Kiko. Entra don Ramón al panteón con el efecto de bruma, entra, se pierde en la bruma y corte, se queda. Fue su última escena. Fíjate que no, entrar a un panteón y que desaparece, y ya eso fue lo último que hizo. Después de eso muere. Luego de la cancelación del programa, Carlos Villagrán siguió trabajando gracias a su reputación, pero fue el circo lo que lo mantuvo activo y trabajando. Me empiezan a solicitar para hacer shows. Primeramente, toda la vida, circo. Y fue el circo lo que realmente fue un modus vivendi para mí en diferentes países. Y todo lo que es Sudamérica, Centroamérica, en todos lados hacía circo y de repente hacía estadios, gimnasios, todo tipo de escenarios nos presentaban. El 1 de abril del año 2000, Carlos Villagrán aceptó la invitación de Televisa para participar del homenaje que se le hizo a Roberto Gómez Bolaños por su trayectoria. Lamentablemente el evento no fue lo que él esperaba para él y su familia, ya que él comenta que se lo utilizó con fines mediáticos, siendo apartado del elenco original del Chavo del Ocho. No iba con ninguna esperanza, iba con, pues decirle, hombre, felicidades por tu homenaje y todo eso, y pues muchas gracias, no sé. Me escondieron con todos mis hijos ahí en una oficina mientras ellos estaban dando una conferencia de prensa. Yo no sabía que estabas ahí. ¿Por qué no te invitaron a la conferencia de prensa? Yo dije, yo ni sabía. Y ni siquiera me invitaron a pasar. Cuando terminó todo el evento, un edecán llegó, me tocó acá y me dijo, ¿puede usted pasar, señor Villagrán? Al final, Carlos Villagrán pudo subir al escenario con varios de sus ex compañeros. El encuentro entre Roberto y Carlos Villagrán fue breve y se resume en un abrazo y un cruce de palabras. Lo primero que me dijo, estás igualito, me dijo. Le dije, ¿qué pasó, chaparro? Le di un abrazo, le di un beso, nos abrazamos y fue todo lo que... No usaron más palabras para nada. Me dio mucho gusto que hubiera acudido. Por mi parte, y creo que también por la de él, quedó fuera de colocación cualquier rasgo de rencor. Entonces, qué bueno que haya ido. La vida de Carlos Villagrán estuvo marcada por momentos altos y bajos en su carrera, pero lamentablemente Carlos Villagrán también en lo personal pasó momentos muy tristes, como la pérdida temprana de una de sus nietas, quien padecía de una enfermedad genética, enfermedad de la cual él es el portador. El padre no la reconoció. Yo estaba viviendo en Argentina cuando me hablaron y me dijeron, ya Vanessa, dile que estás embarazada y todo esto. Ok, bueno, ya me hice cargo, nació la niña y yo pasé a ser el padre, ¿no? Porque inclusive me decía papá.
No me decía papá, me decía papá. De Rita, así. Ella nació con mielomeningocele, espina bífida. No me importaba a mí, no movía de la cintura para abajo. La espina dorsal le salió por fuera. Entonces la tuvieron que operar, iba a estar siempre en terapia y todo eso. Era una niña súper hermosa, ¿no? Siempre tuve el apoyo, no, en ese tiempo no se fue a trabajar, o sea, estuvo dedicado a ella, a mí, a mi papá, pues decía, no puedo, tengo un compromiso, no sé, realmente desconozco por qué, pero él quería estar, o sea, no sé, tal vez sentía algo, no sé, y quería, o sea, él siempre quiso estar, todo el tiempo, o sea, jamás la dejó. Pues mi papá luego nos acompañaba a las terapias de Sara. La terapista le daba risa porque mi papá es muy, pues la mantenía distraída, ¿no? Mira la luz y le lloraba y le inflaba los cachetes y le hablaba, le estimulaba, ¿no? Muchísimo. Y fue... Cuando ella murió, no, es el peor dolor que he sentido en mi vida. Yo no sentí nunca, ni siquiera puedo hablar, no puedo. La verdad no me salen las palabras porque no se me va. La tengo presente y es un ángel y lo tengo como tal. Pese a que los 3 matrimonios de Carlos Villagrán terminaron en divorcio, siempre fue muy cercano a todos sus hijos, siendo un ejemplo para ellos en muchos aspectos. El viejo siempre ha tenido una forma de ser maravillosa, un gran ser humano, un gran hermano, un gran hijo, un gran padre. Él siempre nos ha sabido acobijar, nos ha dado valores. Después de 50 años interpretando a su querido Kiko y trabajando en la actuación, tirarme. Muchísimas gracias por todo lo que me han regalado. No alcanzo a pagar con mi vida lo que la misma me ha dado, ¿no? A través de ustedes. Entonces, decir en mis 5 sentidos, muchísimas gracias, gente. Muchísimas gracias. Y vestido de Kiko mejor todavía. Sin dudas, los agradecidos somos nosotros, por habernos hecho pasar buenos momentos y reír junto a nuestra familia, gracias a su talento y ocurrencias. También podemos decir que Carlos Villagrán es un ejemplo para quienes les toca pasar altibajos en su vida laboral y personal, mostrando que más allá de todo, si uno tiene o no tiene razón, o si nos merecemos o no lo que nos está pasando, lo más importante es seguir adelante, trabajando duro y defendiendo lo que amamos. Con esto hemos llegado al final de esta edición de Estilo Documental. Gracias por ver nuestro video. Si llegaste hasta el final, te invito a que pongas en los comentarios "no me simpatizas" junto a tu opinión del video.